Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo número 8 y les vamos a hablar sobre la insuficiencia renal crónica. La IRC o insuficiencia renal crónica es una pérdida progresiva de la función renal. Esta se va a prolongar durante meses o años, de modo que los riñones ya no van a ser capaces de llevar a cabo sus funciones, entre las que destacan el equilibrio ácido-base y la producción de hormonas, como son la eritropoyetina, la renina y el calcitriol. También destaca su función excretora, que va a regular el balance hídrico y va a depurar el cuerpo, eliminando a través de la orina productos de degradación, cuyo exceso nos va a resultar perjudicial a nuestra salud. La uremia. Bueno, esta se va a desarrollar más comúnmente cuando los riñones ya dejan de funcionar correctamente. Se define como la presencia en el torrente sanguíneo de demasiados desechos químicos, como la urea, que es un producto rico en nitrógeno atribuible a la ingesta de proteínas de nuestra dieta. Conforme estos residuos se acumulan en el cuerpo, producen un efecto tóxico, que va a resultar posiblemente en somnolencia, en náuseas, en vómitos, en dolores de cabeza, calambres, dificultad para respirar, e incluso en casos extremos las convulsiones, la coma y la muerte. Bueno, todo el proceso de la urea empieza en el hígado, cuando se produce amoníaco por la degradación de proteínas. Este amoníaco va a contener nitrógeno. El nitrógeno se une con el carbono, con el oxígeno y con el hidrógeno, y así se produce la urea. Después va a pasar por medio del torrente sanguíneo hacia los riñones, y los riñones los van a filtrar en la orina. Las toxinas urémicas. ¿Qué son? Bueno, son compuestos que se acumulan y causan alteraciones metabólicas en pacientes con enfermedad renal. Su principal fuente se encuentra en las proteínas de la dieta y también proceden del metabolismo bacteriano. Cumplen con varios criterios, que son: deben conocerse su densidad química y su concentración en los líquidos biológicos. También su concentración en tejidos o plasmas de pacientes urémicos debe superar a la concentración de los que no padecen uremia. Y su nivel debe relacionarse con síntomas urémicos específicos. En las manifestaciones del síndrome urémico, bueno, estas se van a clasificar dependiendo de la localización. Pueden ser neurológicas y se dividen en centrales o en periféricas. En las centrales tenemos somnolencia en el día, tendencia a quedarse dormido, progresión a agotamiento o lo que sería una debilidad excesiva. Puede finalizar en coma. En las periféricas tenemos el hipo. En las cardiovasculares tenemos aterosclerosis acelerada. En las pulmonares, edema pulmonar atípico. Y en las gastrointestinales, anorexia, que puede progresar a náuseas y vomitar. En las dermatológicas tenemos el prurito. En las hematológicas, anemia. Y en las endocrinológicas puede haber atrofia testicular, según sea en el hombre. Y en la mujer, disfunción ovárica con amenorrea o dismenorrea. Mientras que en las oftalmológicas tenemos calcificaciones conjuntivales o corneales, según sea el caso. Ya mero. Esta parte ya mero. ¡Ya! Los electrolitos. Los electrolitos son un tipo de toxina urémica. Su acumulación o disminución se puede relacionar con la IRC o la insuficiencia renal crónica, y se puede dar alterando el metabolismo celular o desencadenando respuestas hormonales. Por suerte, nuestro riñón tiene una gran capacidad de reserva. Aunque esté lesionado, puede mantener un equilibrio neutro de sodio y de agua, incluso en casos en que la insuficiencia renal ya está muy avanzada. Pues principalmente para conocer los cambios que tiene la acidosis metabólica en la insuficiencia renal crónica, debemos de saber qué es esta. Y bueno, esta es la ausencia de la alcalinidad de la sangre y se acompaña de la uremia gracias a que, pues cuando un riñón deja de funcionar, también va a perder la capacidad de síntesis del amoníaco y bueno, eso va a aumentar la alcalinidad va a reducir la alcalinidad de la sangre. Pues podemos ver también que se presentan algunos síntomas cuando se da esta acidosis metabólica, como puede ser la inapetencia, las náuseas, la astenia, la boca seca y la dificultad para respiración. Y bueno, otra de las características que aumenta cuando hay esta acidosis metabólica es la osteodistrofia renal. Esta osteodistrofia renal, pues su característica es que cuando la filtración glomerular empieza a disminuir, se empieza a retener más fósforo y así es como se empiezan a presentar estos cambios. Por ejemplo, también esto ayuda en la resistencia a la insulina.
¿Qué es lo que sucede? Pues primeramente se acelera la pérdida de mineral a nivel esquelético y también, pues como ya mencioné, la resistencia a la insulina. Bien, pues otras de las características en las que influye pues el metabolismo del nitrógeno, más bien la acidosis metabólica en el metabolismo del nitrógeno, pues es que estimula el catabolismo de aminoácidos esenciales. Y bueno, ¿esto en qué favorece? Favorece a que, por ejemplo, las personas que van a entrar a prediálisis o que tienen alguna insuficiencia renal, pues se les recomienda que disminuyan la ingesta de proteínas. Y bueno, al momento de que se estimule ese catabolismo, pues va a hacer que el organismo no se pueda adaptar a esa ausencia de proteínas. Posteriormente se aumenta la actividad de la deshidrogenasa de cetoácidos ramificados, en sus siglas BCKAD. Y bueno, esto es ¿qué es lo que va a hacer? Va a ayudar a que esta proteína se degrade de una manera más rápida. Aparte de que menciona también, aparte de este metabolismo del nitrógeno, que también los glucocorticoides tienen que ver en este proceso de la acidosis metabólica. ¿Cómo es? Bueno, que la degradación de proteínas es directamente proporcional al cortisol que hay en la sangre e inversamente proporcional al bicarbonato que también hay en ella. Aquí podemos ver un cuadro, bueno, un mapa conceptual donde pues pone la influencia que tiene la acidosis metabólica en los glucocorticoides. En este caso se ve pues la activación de la potenciación del sistema proteasoma-ubiquitina y que se da una proteólisis, o sea, una degradación acelerada de las proteínas. Y por otro lado está la activación de la deshidrogenasa de cetoácidos, que bueno, se ayuda en la pérdida de aminoácidos esenciales. ¿Cuáles son las vías por donde se puede degradar de una manera más rápida las proteínas? Pues la primera es la lisosómica, la cual es activada por el calcio. La segunda es la vía dependiente del ATP. La tercera es la vía independiente de ATP. Y la cuarta es el sistema proteasoma-ubiquitina dependiente del ATP. Bien, pues otra de las características de la acidosis metabólica es que produce alteraciones en algunas hormonas, como viene siendo la hormona tiroidea. Bueno, ¿qué es lo que hace? Ayuda a que esta hormona tiroidea no se adapte, no tenga esa adaptación para regularse. Y de esa manera también pues se suprime la secreción de la hormona del crecimiento y el factor 1 del crecimiento similar a la insulina. Y bueno, ¿qué es lo que sucede con esto? Se produce una inhibición de moduladores del receptor de la proteína 2 y 4 de unión al factor de crecimiento similar a la insulina. Y bueno, ¿qué es lo que produce esto? Esto puede dañar el crecimiento de los huesos largos de los niños y al igual en los adultos puede causar lo que viene siendo la osteodistrofia renal. De esta manera también pues tiene un impacto sobre la hormona paratiroidea, la cual disminuye su función y aumenta también lo que viene siendo la vitamina D, lo cual se cree que la vitamina D tiene una función mecanista. Los oligoelementos son sustancias que se encuentran en pequeñas cantidades en el cuerpo y este lo requiere para su buen funcionamiento. Algunos de los oligoelementos son el hierro, el zinc, el cobre, el manganeso, el cromo, cobalto, molibdeno, selenio, flúor y yodo. Se le llama oligoelementos porque se requieren pequeñas cantidades como 100 miligramos o menos al día para el buen funcionamiento del cuerpo. El metabolismo de los oligoelementos metálicos están alterados en la uremia. Por ejemplo, la deficiencia de zinc causa atrofia testicular, alteración del gusto, entre otras manifestaciones. Y así como la toxicidad del aluminio en dializados contaminados aumenta la exacerbación de osteodistrofia renal. En los pacientes con insuficiencia renal crónica hay un elevado aumento en lo que son los derivados de las proteínas y de la urea que son tóxicos para el cuerpo. Por eso a los pacientes se les reduce a las proteínas que reducen lo que es el nitrógeno urémico en sangre, lo que hace que disminuya la gravedad de síntomas urémicos. La acumulación de urea equivale a acumulación de sustancias de desecho derivadas de proteínas y la eliminación de urea mediante la diálisis es equivalente a la eliminación de otros productos de desecho.
Algunos de los productos de desecho que se tienen en la insuficiencia renal crónica es la urea, los fenoles, los indoles, hormonas, poliaminas, oligoelementos antes ya mencionados, y entre otros como las aminas alifáticas, etc. Fue en 1831 cuando Richard Bright manifestó la posible toxicidad de la urea. La urea es un compuesto químico cristalino e incoloro. Se encuentra abundante en la orina y en la materia fecal. Es el principal producto terminal del metabolismo de proteínas en el hombre y en los demás mamíferos. La urea es administrada en animales sanos y provoca un rápido flujo de líquidos a través de las membranas, aunque es difícil mantener niveles altos cuando la función renal es normal. En cantidades menores se presenta en la sangre, el hígado, la linfa y en los fluidos serosos. Su vida media es corta, de aproximadamente 7 horas. En estudios realizados en perros nefrectomizados, tratados con suplementos de urea que alcanzaron valores de urea en sangre entre 173 y 224 miligramos por decilitro, se observó que desarrollaron debilidad, anorexia y pérdida de concentración. Finalmente, vómitos, diarrea hemorrágica, hipotermia y la muerte. En humanos, las concentraciones de entre 140 y 200 miligramos por decilitro se presenta malestar general, debilidad, letargo y diátesis hemorrágica. La urea no reúne los criterios de una toxina urémica, pero tiene gran relevancia en el campo clínico debido a que se puede presentar algunos síntomas de uremia como náuseas, vómito, malestar y hemorragias en concentraciones muy altas. Otros daños ocasionados es que la urea suprime la síntesis inducible de óxido nítrico en los macrófagos, provocando su proliferación, que es relevante en el desarrollo de la arteriosclerosis. También puede contribuir al desarrollo de alteraciones urémicas en el sistema nervioso central, ya que es transformado en amoníaco y dióxido de carbono gracias a las ureasas bacterianas. El amoníaco es absorbido en el epitelio intestinal, después pasa a la sangre portal y con esto al hígado y se reconvierte en urea. Cuando el proceso no es eficaz, aumentan los niveles de urea y se producen trastornos. También, la urea puede descomponerse en compuestos de amoníaco o cianato, pudiendo unirse a grupos aminoterminales y amidolicina de las proteínas para alterar su estructura. Las proteínas, la actividad enzimática se ve alterada por la carbamilación de la hemoglobina y se da el síndrome urémico con reducción de la actividad de la insulina. La urea puede descomponerse en más sustancias tóxicas, como arginina en el hígado para la producción de compuestos de guanidina en pacientes urémicos. La eliminación de nitrógeno de desecho comprende la acidación de los aminoácidos, por la que estos se unen a ácidos orgánicos y se excretan con rapidez. Esto da una acumulación de nitrógeno reducida. La administración de benzoato sódico incrementa la síntesis del lipurato a partir de la glicina por reacción de la benzoil coenzima A, glicina transferasa. Y el lipurato es eliminado por filtración como por secreción, por lo que el nitrógeno causa un leve descenso en la producción de urea. Compuestos que contienen guanidina. Estos compuestos forman parte de las toxinas urémicas que cuando se acumulan en el organismo pueden causar alteraciones metabólicas en pacientes con enfermedad renal. Estos compuestos son bases orgánicas fuertes que poseen el grupo amidino. En lo que es la síntesis, la mayoría de estos compuestos se sintetizan en el hígado, debido a que ahí hay una alta actividad de la glicina transaminasa y una baja tasa de secreción de la arginina. La arginina es un aminoácido que también es sintetizado en el hígado durante el ciclo del urea. Este compuesto puede transformarse en grupos amidino en vivo, formando así compuestos que contienen en su estructura el grupo amidino, como por ejemplo el ácido guanidinoacético o el ácido guanidinosuccínico. Pacientes que tienen insuficiencia renal crónica y que tienen una dieta rica en proteínas pueden elevar su concentración sérica de estos compuestos que contienen guanidina. Así como también se acumulan en el suelo de los pacientes, también se pueden acumular en tejidos en cantidades variables. Y estos niveles séricos elevados se debe a un aumento en la tasa de la producción y a una disminución en el aclaramiento renal.
También cuando hay una elevación de creatinina o de su precursor, que es el ácido guanidinoacético, aumenta la disponibilidad de la arginina para donar su grupo amidino y sintetizar más compuestos que contienen este grupo, formando por ejemplo el ácido guanidinosuccínico, el ácido guanidinopropiónico. Dentro de los efectos que causan estos compuestos con guanidina, pues puede ser una autohemólisis de los hematíes, posiblemente relacionada con la inhibición de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. También provocan trastornos del metabolismo eritrocitario, así como inhibición de secreciones salivar y pancreática exócrina. También se han relacionado con neuropatía periférica, reducción en el umbral de las convulsiones y alteración de la vía del óxido nítrico, que es un producto de la mácula densa con propiedades vasodilatadoras que juega un papel importante en el control de la hemodinámica y el filtrado glomerular. Productos de oxidación avanzada. Los leucocitos activados y otras células fagocíticas alteran las estructuras de las proteínas por medio de sustancias reactivas y oxidantes. El peróxido de hidrógeno y los radicales de hidroxilo son unos ejemplos. Aquí podemos ver una molécula de peróxido de hidrógeno. Los residuos de aminoácidos específicos, como la tirosina, experimentan oxidación con uniones cruzadas, agregación y fragmentación de las proteínas a consecuencia de las reacciones con sustancias reactivas, como es en el caso de los productos proteínico de oxidación avanzada, proteicos. Los pacientes con diálisis tienen alto contenido de producto proteico de oxidación avanzada y también tiene correlación positiva con los marcadores de inflamación, como es en el caso del factor de necrosis tumoral alfa y su receptor soluble. Productos del metabolismo bacteriano. Las toxinas urémicas se pueden sintetizar mediante las bacterias intestinales, y la absorción de los productos bacterianos podría elevarse por un incremento de la permeabilidad de la mucosa gastrointestinal. Productos de los pirólisis del triptófano y las aminas heterocíclicas pueden aumentar en la sangre de los pacientes con uremia. Ejemplo, el indol deriva del triptófano por la flora intestinal, la cual se transforma en el hígado en indoxisulfato. Las aminas alifáticas elevadas en el plasma de los pacientes con uremia a causa de las bacterias entéricas. Las aminas aromáticas, que son productos del metabolismo bacteriano de la tirosina, fenilalanina o el triptófano, causan encefalopatías urémicas, las cuales son falsos neurotransmisores. En pacientes con uremia presentan elevada concentración plasmática de ácido 3-carboxil, 4-metil, 5-propil, 2-furanopropiónico, CMPF, inhibiendo la desiodinación de la tiroxina para generar triiodotironina en cultivos de hematocitos y puede afectar en varias vías metabólicas. El triptófano experimenta una desaminación y descarboxilación por bacterias entéricas, dando una variedad de metabolitos como el indol, indoxilo, escatol, escatoxilo, indicano y ácido indolacético. Varios de estos pueden inhibir el metabolismo oxidación en cortes cerebrales. El indoxisulfato hace el mismo efecto que el CMPF. Las bacterias endémicas producen o sintetizan las poliaminas de bajo peso molecular, precisas en la síntesis de los ácidos nucleicos y el desarrollo celular, como es la putrescina, la espermidina y la espermina, y estos pueden ser tóxicos por inhibir la eritropoyesis. La homocisteína es un aminoácido sulfurado derivado del metabolismo de la metionina o la cisteína. Se oxida con rapidez formando homocisteína y cisteína homocisteína. Son un tipo especial de toxinas urémicas. Se encuentra en el plasma y en los eritrocitos, así como en células del hígado y en otros órganos. En el plasma de pacientes con insuficiencia renal crónica, la homocisteína está elevada, así como otros aminoácidos sulfurados.
total sérica. Es la suma de la homocisteína y sus derivados bisulfurados libres o ligados. El riñón elimina un 70% de la homocisteína. La homocisteína se metaboliza por reacciones que incluyen transulfuración, que es el paso de la homocisteína a cisteína, o la remetilación. Las vitaminas B6 y B12 participan en el metabolismo, la B6 en la transulfuración y la B12 en la remetilación. El prototipo de toxicidad es la homocistinuria, que produce un fracaso de la conversión de la homocisteína en la cisteína, y que vendría siendo la transulfuración. Los pacientes homocistenúricos muestran una homocisteinemia grave que causan la muerte a corto plazo por infarto al miocardio, ictus y embolia pulmonar. En la uremia, la concentración plasmática de la homocisteína en ayunas se encuentra elevada en pacientes con diálisis, y pues todo esto causa complicaciones vasculares. Factores que elevan niveles de homocisteína. Los que están en diálisis no eliminan la homocisteína de manera eficaz, pero sí las vitaminas hidrosolubles necesarias para metabolizar este aminoácido. Los niveles de homocisteína pueden elevarse mediante la restricción de la dieta de verduras de hojas verdes, frutas y leguminosas, legumbres, el folato y la vitamina B12. En estudios de observación, los consumidores de suplementos multivínicos muestran niveles de homocisteína más bajos y mayor concentración de ácido fólico y vitamina B6 y B12, con reducción de enfermedades coronarias. Hipótesis de la molécula media. Se plantea que una gran proporción de las consecuencias tóxicas de la uremia se relaciona más con la acumulación de las moléculas medias que con la acumulación de las moléculas pequeñas, para las que la urea es un marcador. En pacientes en hemodiálisis, la hipótesis predice que el acortamiento de la duración de la diálisis comprometerá la eliminación de estos compuestos y habrá un riesgo de desarrollar síntomas urémicos a pesar de un suficiente aclaramiento de solutos más pequeños. Al aumentar la superficie de las membranas de la diálisis, se incrementará la eliminación de las moléculas medias, puesto que aumentará la probabilidad de que éstas interactúen con los poros de membrana. En las membranas de diálisis de gran superficie deberían reducir el riesgo de sintomatología urémica, incluida lo que es la neuropatía. No cabe duda de que gran parte de la controversia sobre la significancia clínica de la acumulación de moléculas medias deriva de la dificultad de identificar sustancias presentes en bajas cantidades o concentraciones en lo que es un líquido tan complejo como el plasma. Una observación encontró que las moléculas medias pueden provocar el escaso apetito en la uremia. Se elaboró un experimento en el cual se examinaron los hábitos alimenticios mediante un resultado en la inyección de un ultrafiltrado plasmático procedente de personas con uremia y un ultrafiltrado plasmático procedente de adultos sanos. Cuando el ultrafiltrado en plasma procedente de una persona con uremia se le inyectó a nivel intraperitoneal al ratón, se encontró que el apetito disminuía de manera razonable, por lo cual se llegó a la conclusión de que uno o más factores que son eliminados por el riñón se acumulan en lo que es los líquidos corporales del paciente que sufre de insuficiencia renal, y lo cual le va a disminuir el apetito. Por otro lado, también se encontró el deterioro de la respuesta, que tenía las moléculas medias que ver con el deterioro de la respuesta inmunitaria y el trastorno de del metabolismo de las lipoproteínas asociadas con la uremia. En esto, pues se encontró también que en el suero que contenían linfocitos con fracciones de moléculas medias procedentes de sueros de personas ya con esta enfermedad, la proliferación celular se inhibía hasta un 50%, y el mecanismo podría comprender la inhibición de la producción de interleucina 2, puesto que se encontraba una disminución en esta citocina, la cual estimulaba la producción de linfocitos T.
También lo que son las moléculas medias pueden, bueno, varios fragmentos u hormonas se acumulan en pacientes con uremia y se contribuyen al desarrollo de respuestas tóxicas, tales como es la anemia, la disfunción plaquetaria, la encefalopatía, la neuropatía, la miocardiopatía, incluso la intolerancia a la glucosa. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las contribuciones endocrinas al síndrome urémico. Durante el tiempo se han propuesto varios tipos de trastornos como mecanismos causantes de estas disfunciones endocrinas en lo que es la uremia. Uno de ellos es la producción inadecuada de hormonas, que es cuando se va a dar en los riñones que se encuentran lesionados. Y como sabemos, va a haber producción de hormonas. Entre ellos se encuentra lo que es la eritropoyetina y lo que es la 1,25 dihidroxivitamina D3. Y lo que van a ocasionar va a ser la anemia y una osteomalacia porque los riñones se encuentran lesionados. Otro mecanismo es el aclaramiento metabólico de lo que son las hormonas peptídicas. En este caso, cuando se encuentren afectados, va a haber una prolongación de vida media de la hormona que estemos refiriéndonos y por lo tanto los niveles plasmáticos de la misma va a aumentar. La perspectiva clásica que se tiene sobre este trastorno es que normalmente debería reducir la producción hormonal a través de mecanismos de retroalimentación negativa, pero sin embargo, como había mencionado, los niveles hormonales se encuentran altos, por lo tanto se considera que debe de existir alguna alteración adicional en lo que son las respuestas de retroalimentación. Varias personas han realizado estudios y uno de ellos es Silverstein junto con sus colegas y ellos observaron que los niveles plasmáticos de prolactina se encontraban altos en pacientes que les estaban realizando diálisis, el 70%, y por lo tanto llegaron a la conclusión de que la liberación del inhibidor dopamina se encontraba reducido y este daba lugar a una falta de respuesta a los efectos inhibitorios de la dopamina sobre la secreción de prolactina que se da en lo que es la hipófisis. La uremia. En el caso de la uremia, esta presenta efectos tóxicos sobre lo que son las funciones gonadales, sobre las gónadas, y esto nos va a ocasionar un déficit de producción de esteroides y por lo tanto va a haber una actividad menor de lo que son las oxidases hepáticas P450 que dependen de los andrógenos. Entonces, como las enzimas son muy importantes para poder metabolizar lo que son los medicamentos, por ejemplo, la deficiencia enzimática nos va a producir, nos puede ayudar, mejor dicho, a aumentar la toxicidad urémica y puede elevar la susceptibilidad de los efectos tóxicos de ciertos fármacos. Otro mecanismo que existe es la producción elevada de inhibidores que van a dificultar la acción hormonal, que el ejemplo es cuando existe una inducción de proteínas que se van a unir con lo que son las IGF-1 y por lo tanto van a suprimir su actividad. La uremia va a inducir una resistencia a lo que son los tejidos diana frente a la hormona y por lo tanto esa respuesta que se tiene que generar se va a reducir. Un ejemplo clásico de esta resistencia es la resistencia a la insulina cuando se presenta la insuficiencia renal y los pacientes que muestran insuficiencia renal van a tener una mayor glucemia, va a haber una intolerancia a la carga de glucosa y por lo consiguiente van a metabolizar lo que es menos glucosa, por lo mismo de la resistencia. Y la resistencia a la insulina se le atribuye a lo que son las alteraciones de la señalización de la insulina, pero aún no se sabe en sí qué paso es el que se encuentra mal. Aquí, para conocer el mecanismo normal que se tiene que llevar a cabo en la célula, se supone que nosotros tenemos el receptor y lo que es la insulina, que estamos hablando de lo que es la hormona. Con la hormona el receptor se va a activar y va a suceder una fosforilación, que va a ser la fosforilación del receptor sobre las tirosinas y especialmente va a ser la proteínas IRS, que vienen siendo los sustratos del receptor de la insulina, especialmente lo que es la IRS1, que esos van a ser fosforilados y me van a dar lugar a otra fosforilación de lo que es la fosfatinositol 3, que viene siendo la PI3K, y este está compuesto por dos subunidades, que es la reguladora, que es la P85, y otra que es la catalítica, que viene siendo la P100. Estas se va a dar gracias a lo que son las sinasas, que es la PDK1 y la AKT,
que estas se van a activar por medio de la fosforilación y me van a generar múltiples respuestas a la insulina. Ese es el mecanismo normal que se lleva a cabo en la célula. En el caso de cuando es la uremia, va a haber una reducción de la actividad de la PI3K y por lo consiguiente me va a afectar en esta parte que se muestra aquí y va a disminuir las respuestas a la insulina y es lo que me va a generar la resistencia a la insulina. Aquí otros estudios también se realizaron y estos nos mostraban que la actividad muscular de lo que es la PI3K se encuentra alterada, como lo había mencionado, y eso se debe a un exceso de la subunidad P85. Y hay otros factores que tienen relación con lo que es la uremia que también me pueden agravar esa resistencia a la insulina, que va a ser la angiotensina 2, lo que es el factor de necrosis tumoral alfa y una estimulación crónica con insulina. Otro mecanismo que existe es la resistencia orgánica final al estímulo hormonal, que aquí en este caso va a afectar lo que viene siendo el eje hormonal, que es la hormona del crecimiento junto con la IGF-1, pero esto va a pasar cuando se supone que se encuentran normales lo que son los niveles de la hormona del crecimiento que se va a encontrar en la circulación y lo que es la IGF-1, que en este caso va a haber un retraso del crecimiento en aquellos niños que presentan uremia. Y en este caso, algunos pasos de lo que es la señalización se van a encontrar alterados después de su unión y por lo tanto esta resistencia a la acción de lo que es la IGF-1 va a haber una acumulación de proteínas ligadoras circulantes que en este caso van a reducir la fracción libre de la hormona. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de receptores van a disminuir y por lo tanto se va a presentar una resistencia a esta hormona. Algo parecido pasa aquí con la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento se va a unir con su receptor. En este caso va a suceder una fosforilación de tirosinasa, que viene siendo la sinasa 2 de la familia Canuso o también conocida como JAK2. Estas después van a actuar sobre un conjunto de moléculas, que a esas moléculas se les conoce como transductoras o activadoras de la transcripción o las STAT. Estas se van a fosforilar y se van a translocar a lo que es el núcleo para poder regular lo que es la transcripción o lo que es la transactivación de los genes dependientes de lo que es la hormona del crecimiento. Y se dieron cuenta que cuando presentaban lo que es la uremia había una reducción del 75% de lo que son las proteínas, por lo tanto se llega a la conclusión de que hay un deterioro en lo que es la transducción de la señal intracelular de lo que es la hormona del crecimiento. Y bueno, las características que van a presentar los pacientes que tienen uremia es que va a haber una intolerancia a lo que es el frío, la temperatura que va a presentar su cuerpo es más baja y la incidencia de bocio suele ser más alta, que en este caso el desarrollo del bocio se le va a relacionar con un fracaso del poder excretar lo que son los ioduros. Y los pacientes que que están con diálisis, los niveles plasmáticos de T4, T3, que son hormonas, y la hormona tiroidea libre van a estar inferiores a lo que se supone que es lo normal, y va a haber altos niveles de lo que es la hormona estimulante de la glándula tiroides o la TSH, y va a haber una reducción de la conversión de la T4 en T3 en lo que son los tejidos no tiroideos. El mantenimiento de su peso corporal va a depender de dos aspectos, tanto de la ingesta calórica así como también del gasto energético. También va a derivar de factores, los cuales pueden ser a largo plazo, rápido o intermedio. Dentro del largo plazo tenemos factores como la leptina y la insulina. La leptina va a ser liberada del tejido adiposo, pero también de la placenta y también del músculo esquelético. Esta solamente se va a secretar en caso de que estén muy altos los depósitos de grasa corporales y van a inhibir el apetito. Por otro lado tenemos la insulina, que hace un efecto contrario. Ella se va a liberar desde el páncreas y va a estimular el apetito en caso de que sean muy pequeños los depósitos de grasa en el cuerpo. Así como también vamos a tener otros factores endocrinos, los cuales van a actuar de manera rápida. Entre ellos tenemos uno que va a ser secretado inmediatamente en cuanto el estómago se encuentre vacío, que es la glicerina. También va a haber otro que se va a secretar tras la ingesta de alimentos. Este va a ser la colecistoquina. Se van a secretar en el estómago. Pero también contamos con otro factor de control que es intermedio, el cual es muy importante también para nuestro cuerpo. Es el factor péptido Yelgen. Este va a ser secretado desde el colon o desde el ileón
y va a ir por el torrente sanguíneo y va a llegar hasta el núcleo arqueado del hipotálamo, el cual se va a unir con dos neuronas. Estas dos neuronas van a liberar ciertos factores, tal como una neurona va a liberar el neuropéptido Y y otra la melanocortina. La melanocortina va a inhibir el apetito. Lo puede inhibir incluso hasta por 12 horas. Y el neuropéptido Y lo va a estimular. Pero al momento de estimularlo también va a liberar un péptido muy parecido al agouti. Este péptido agouti va a bloquear el efecto o la función de la melanocortina para que pueda actuar de una forma favorable. Como quien dice, estos dos factores van a actuar en conjunto. En lo que uno va a estar activado, el otro se va a inactivar para poder actuar favorablemente. Haciendo énfasis en la regulación de la leptina, esta va a presentar ciertos cambios séricos en cuestiones del ayuno. Cuando una persona hace un ayuno, sus concentraciones de leptina en el organismo van a verse alteradas sin importar la grasa corporal que éste contenga. Contamos en nuestro organismo con ciertas hormonas como la glucocorticoides y la insulina, así como también por citoquinas proinflamatorias, principalmente el factor necrótico tumoral alfa, así como también la interleucina 1, los cuales van a estimular la regulación de la leptina. También tenemos otras hormonas como las tiroideas y la testosterona, que estos van a reducir la síntesis de esta leptina. Al mismo tiempo, vamos a tener, una vez que la leptina está activada, a la par se va a activar una vía de transducción, la cual viene siendo la P13K, que determina siendo la fosfotinizada 3-quinasa. Ella se va a activar y vamos a hacer señales a la insulina. Al momento de esas señales se van a inhibir las secreciones pancreáticas para también poder actuar de una manera satisfactoria y así suprimir toda la acumulación de lípidos en los tejidos adipocitos. Bueno, cabe recalcar que la leptina una vez activada, esta va a estimular la proliferación de células endoteliales, así como también va a estimular la activación de linfocitos T, los cuales van a estar muy asociadas con las patologías o los trastornos que se puedan presentar en la uremia. Una vez que se estimula la angiogénesis, esta angiogénesis va a beneficiar a lo que viene siendo el gasto energético de la leptina, principalmente por el flujo sanguíneo. Y esto también va a propiciar la pérdida de calor y la oxidación lipídica. También, si llega a haber un descenso de la leptina, por consecuente, va a haber un descenso de la activación de los linfocitos T y nuestro organismo va a estar más susceptible a ciertas infecciones que podamos contraer. La leptina es un péptido muy pequeño, por lo cual su eliminación se da a través del riñón. En cambio, si llega a haber una lesión renal, se pueden crear ciertas concentraciones plasmáticas, los cuales se pueden hasta cuadruplicar, debido a que va a haber un menor aclaramiento de la leptina. También esto va a estar asociado con la baja ingesta proteica. Del mismo modo, va a estar asociado inversamente a los niveles séricos de albúmina y así como también a la masa corporal de aquellos pacientes que tienen una diálisis. Y bueno, pero no confundamos. A pesar de que la leptina va a inhibir este apetito, no está asociado ni con anorexia y tampoco está asociado con la pérdida de peso, ya que en pacientes con diálisis o con hemodiálisis, a pesar de tener grandes cantidades de leptina, no presentan esos trastornos. Se dice que esas grandes cantidades o concentraciones de leptina se debe a una desburalización del eje adipocito hipotálamo-leptina. Mas, sin embargo, también existe la teoría de que se puede deber a las altas concentraciones de sus hormonas estimulantes, como la insulina y la glucocorticoides, que también se da en grandes concentraciones en pacientes con uremia. Se realizaron unos experimentos en ratas sanas en las cuales se le hizo una infusión de leptina. Esto con el fin de conocer si iba a haber un efecto satisfactorio o beneficioso para las mismas. Sin embargo, no fue así. Estos presentaron una glomerulosclerosis focal y finalmente presentaron una proteinuria. Además, su riñón, que anteriormente o previamente era sano, presentó también cierto daño y cierta patología. Y estimularon la tiroides y la diuresis. De esta forma podemos concluir que todo defecto en el mantenimiento de la hemostasis va a afectar en la fisiopatología de la uremia. Anomalías del transporte iónico en la uremia. Entre ellas tenemos un transporte activo anormal de sodio, potasio en los eritrocitos.
En 1970 detectó que la homeostasis iónica en la uremia era normal en 25% de los pacientes con una enfermedad renal terminal. Se vio que el sodio eritrocitario estaba elevado y la actividad de la sodio-potasio ATPasa eritrocitaria era baja. Se encontró la relación de esto con la uremia y se vio que el sodio y la actividad de esta bomba de la sodio-potasio ATPasa mejoraban con la hemodiálisis. La uremia se caracteriza por un inhibidor de la actividad de la sodio-potasio ATPasa. Los mecanismos por los que se da este tipo de transporte, que es anormal en los eritrocitos, puede ser porque las toxinas acumuladas inhiben a la bomba de sodio, o porque la uremia puede cambiar la composición lipídica de las membranas celulares, lo que va a resultar en una reducción secundaria en la actividad de la bomba. También esta misma uremia puede reducir la acción de las hormonas que van a estimular la actividad de la bomba de sodio, o porque esta misma bomba se podría inhibir de forma indirecta por cambios en la actividad de los transportadores iónicos. Toxinas como inhibidores endógenos de la sodio-potasio ATPasa. Bueno, los eritrocitos maduros no pueden responder a una elevación de sodio intracelular ni inhibidores circulantes mediante la síntesis de más bombas, lo cual implica que los agentes circulantes alteran lo que viene siendo la bomba de sodio. Bueno, los supuestos inhibidores de la bomba de sodio se han detectado al medir la actividad de la sodio-potasio ATPasa in vitro o en reacciones cruzadas con anticuerpos frente a glucósidos cardíacos. En humanos se han aislado tanto la uovaína como una sustancia con propiedades indistinguibles de la digoxina. Galiz y Cox aislaron un inhibidor de la bomba de sodio similar a la uovaína, pero esta difiere en que se une a la sodio-potasio ATPasa sin necesidad de añadir magnesio y fosfato sódico. Además, este inhibidor no compite con el sodio o el ATP por la unión de la enzima y actúa a nivel intracelular. Anomalías en la composición y función de las membranas. La fracción lipídica polar, comprendida por ácidos grasos no esterificados, acne, y ciertos fosfolípidos, sugieren las alteraciones de la membrana en pacientes urémicos debido al cambio de flujo transmembrana de cationes. La diálisis del contenido de acne, cuando desciende un 10% de la membrana eritrocitaria, da lugar a una mejoría inmediata en el flujo de sodio. La intubación de eritrocitos de pacientes en diálisis con albúmina deslipidizada no solo reduce el contenido de acne en la membrana, sino que también mejora la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa. La reducción de la fluidez de la membrana eritrocitaria es igual al descenso de la fracción molar de la fosfatidilcolina frente a la esfigmomielina. El entorno hormonal y la eritropoiesis en la uremia. La reducción de la actividad de la bomba de sodio eritrocitaria puede deberse a un fallo en la síntesis de sodio-potasio ATPasa, en donde se observó que los pacientes con insuficiencia renal crónica tendían a presentar menos bombas de sodio en los hematismas jóvenes. El deterioro de la síntesis de proteínas inducido por la uremia, los factores locales que suprimen tal síntesis o la translocación de las bombas de sodio podría explicar tales hallazgos. La resistencia de la insulina podría afectar la actividad de la bomba sodio y potasio en otros tejidos. La uremia también reduce la actividad de las hormonas tiroideas, los mineralocorticoides y las catecolaminas, y tales cambios afectan el transporte activo de sodio y potasio en los tejidos. La hormona tiroidea también induce a la regularización de la alza de las bombas de sodio-potasio ATPasa, lo que conduce a un mayor aclaramiento de potasio plasmático. En los hematíes, en pacientes con insuficiencia renal crónica se han detectado defectos en el contrasporte de sodio, potasio y calcio, y también en el intercambiador entre sodio y litio. La hemodiálisis da un aumento en la tasa de transporte de este primero. Anomalías en el transporte de sodio y litio se ha relacionado con el desarrollo de hipertensión, pero ambos anomalías anteriores han mejorado de cierta manera transitoria con la hemodiálisis. El calcio intracelular en hematíes está aumentado en pacientes con hemodiálisis y se relaciona con un descenso en actividad basal.
y máxima de calcio ATPasa. Así que los autores concluyen que la disfunción miocárdica y la excitabilidad ventricular en pacientes con uremia en hemodiálisis se relaciona con alteraciones en el transporte de calcio y las anomalías ya mencionadas antes. Potencial de membrana anómalo en el músculo esquelético. Knoche y Coates observaron una reducción significativa del potencial de la membrana en pacientes con un aclaramiento por debajo de los 6 mililitros por minuto. El potencial de membrana muscular en reposo regresa a la normalidad con una hemodiálisis regular o al someterse a una diálisis con menor frecuencia junto con una dieta baja en proteínas. Aparicio y Coles descubrieron que el deterioro de la actividad sodio-potasio ATPasa se revertiría por completo mediante tratamiento bajo en proteína, que sería de 0.3 gramos por kilogramos al día, más un suplemento de aminoácidos cetoácidos. Según esto, las alteraciones en el flujo iónico de membranas se deben a la acumulación de toxinas urémicas dializables que derivan de las proteínas de la dieta diaria. Anomalías en transportadores no iónicos. En la insuficiencia renal crónica hay una pérdida de la capacidad de concentración de la orina y se cree que, esto se debe a una disminución de los transportadores de urea en cada segmento de la nefrona. En uremia, los cambios de la expresión del transportador de urea parecen ser específicos a cada órgano, como por ejemplo en el cerebro y el riñón hay una reducción de los transportadores y en hígado y corazón la regulación se da a la alza. Se ha identificado que la mayoría de los trastornos que son presentados en uremia se deben a un defecto de la bomba sodio-potasio. También, en base a esto, Fraser decidió indagar o hacer estudios en la incorporación del sodio en las sinaptasas que son procedentes de la corteza cerebral. En ello, en los estudios encontró que había un incremento del sodio, así como también encontró un mayor intercambio de sodio y calcio y una mayor interacción de la bomba de calcio. Esto, por consecuente, hizo que hubiera mayores concentraciones en el cerebro. También decidieron Fraser y Bregman hacer estudios en cuanto a la permeabilidad, con la ideología de que era posible que eso se hubiera ligado con las altas concentraciones de calcio. Sin embargo, no fue así. No encontraron ni permeabilidad ni para agua, ni urea, ni para calcio. Murray, en base a este calcio y con sus intenciones de controlarlo, decidió hacer estudios en ratas, las cuales las puso en paratirotomía y otras más las trató con verapamil. Entre las cosas que se lograron controlar, aparte del calcio intracelular, también se controló un poco la alteración de la insulina, la disminución de la bomba sodio-potasio, principalmente en los adipocitos, en los mitos cardíacos y en los islotes pancreáticos, así como también hubo un deterioro de la función cardíaca. Bonilla afirmaba que el deterioro de esta bomba sodio-potasio se debía directamente a que se disminuía la RNA mensajero. Ella decía que la RNA mensajero era el principal en codificar las subunidades de esta bomba sodio-potasio, la cual provocaba que también no tuviera una función satisfactoria. Graeber siguió la misma línea y en base a esa teoría decidió hacer otros estudios en los cuales midió las subunidades de la bomba sodio-potasio y midió las subunidades del ARN mensajero, en los cuales son las mismas que codifican las unidades del músculo esquelético, del hígado y de otros músculos. Así como también no encontró ninguna diferencia. Él concluyó que los ARN mensajeros no disminuyen y por consecuencia tampoco no tienen nada que ver en la alteración de la bomba sodio-potasio. Da Silvia confirmó los hallazgos. Se dice que una persona con uremia va a tener una alteración en el patch intracelular. Todos los procesos metabólicos, tanto en los huesos como en los músculos, se ven muy afectados por una acidosis metabólica. Esto es muy importante porque hay tantas alteraciones en la uremia que es muy posible que también haya una alteración en el pH. De hecho, se hicieron unos estudios en ratas en los cuales midieron el pH de los músculos de las mismas con la intención de analizar si había una acidosis. Y sí, efectivamente, había un descenso del pH. Sin embargo, este pH y este descenso era muy mínimo, por lo cual no estaba enlazado ni asociado con el deterioro de las proteínas musculares de los pacientes con uremia. También
todos los fármacos se ven también alterados. Es decir, en toda insuficiencia renal va a haber una alteración en cuanto a los transportadores de fármacos que están dependientes del ATP, principalmente la glucoproteína P y la proteína 2. La glucoproteína P es una proteína que es la que se encarga de inducir el transporte de todos aquellos fármacos catiónicos, tanto grandes como pequeños. Y la proteína 2 es la que presenta resistencia hacia los fármacos. Al momento de que hay una alteración en estos transportadores, también va a haber una alteración en las toxinas de esos mismos fármacos. Todos los procesos metabólicos, en conclusión, y las alteraciones que puede haber tras este síndrome urémico, se dice que en su mayoría son consecuencias ligadas a un defecto generalizado del transporte de los cationes monovalentes. Muchas gracias por su atención. Por nuestra parte es todo.